Y estamos llegando al término de este proyecto Conceptos y Definiciones del Derecho. Lo que comenzó por allá por el 25 de septiembre, este domingo 12 de noviembre, llega a su término. Y queremos hacer un resumen con una de las respuestas que nos dijeron los abogados, en este caso Danco Yacar, Patricio Cornejo y el abogado Alejandro Guzmán. Y dentro de esas respuestas a lo que eran nuestras inquietudes, vamos a comenzar con esta que le hicimos al abogado Danco Yacar. ¿Dónde surgió esto del origen? ¿Dónde está esto de las leyes, el derecho? Y esta fue su respuesta. Yo diría que comienza todo en Sumeria. La verdad es que este proceso que yo te estoy describiendo es un proceso lento, largo en el tiempo, y que la verdad está asociado básicamente a la evolución de la civilización humana. O sea, comprenderás de que en la medida que los grupos se fueron asentando, en la medida que los grupos se fueron complejizando, cuando éramos como especie cazadora y recolectora, las normas de convivencia eran mínimas simplemente, porque éramos muy poquitos. O sea, ¿cuándo se produce este cambio? Este cambio se produce con el momento en que domesticamos la agricultura, cerca de allá del 4000 a.C. Es decir, en la medida que la sociedad se va complejizando, ya no nos bastan las normas morales, ya no nos bastan las normas religiosas, necesitamos otro tipo de normas. Entonces, la tercera fase dice relación con esas normas que ya no dependen de la voluntad del creador, ni que dependen de la sanción social, sino que dependen de un otro, y ese otro es alguien que detenta autoridad. Entonces, los primeros rastros del derecho, los primeros antecedentes del derecho, los encontramos hace 5.000 años, 4.000 años. Hay un código que es el código de Hammurabi que demuestra eso. Pero, ¿dónde podemos decir que se produce el salto en términos de complejización, en términos de entender la realidad jurídica? Es primero en el estadio de la civilización griega, pero sobre todo en Roma. O sea, Roma es clave para entender el derecho del día de hoy. Hay esta frase la ocupaba un querido profesor de derecho romano que hoy día ya no está. Decía, los griegos nos legaron la política y todas las institucionalidades políticas, pero los romanos nos legaron el derecho. Entonces, el derecho uno puede identificarlo, básicamente, y el derecho nuestro incluso, puede identificarlo o rastrearlo hasta Roma. Bien, y ahí tuvimos entonces la respuesta del abogado Danco Yacar a lo que fue el origen, dónde surgieron las leyes. Continuando con las conversaciones que tuvimos con Patricio Cornejo, igual, le hicimos la consulta cuál era la diferencia entre querella y demanda, demanda y querella. Y esta fue su respuesta. Es una muy buena pregunta porque una querella es una acción penal. Ocurrieron hechos que se constituyen un delito, mientras que la demanda es una acción civil. Por ejemplo, si un consumidor o usuario es víctima de un fraude electrónico o el famoso cuento del tío, el consumidor tiene derecho a presentar una querella criminal en fiscalía, perdón, en tribunal de garantía para que sea conocido por el Ministerio Público, para buscar la responsabilidad de la persona que recibió el dinero, del estafador. Y esa es la acción penal. En cambio, la acción civil es la que se ejerce en los tribunales civiles o en el juzgado de policía local para poder ser indemnizado por el dinero defraudado y por el precio del dolor que se llama daño moral. Esa es la acción civil. Por eso la diferencia, querella es penal y demanda civil. Bien, ahí entonces teníamos la respuesta de lo que es la diferencia entre demanda y querella. Y ahora vamos a ir al turno del abogado Alejandro Guzmán, y una de las respuestas que nos llamó mucho la atención fue, ¿una persona absuelta es una persona inocente? Veamos qué fue lo que nos respondió en esa oportunidad. Una persona absuelta básicamente establece la incapacidad de todo el Ministerio Público de acreditar ciertas circunstancias. Básicamente puede ser que una persona absuelta no haya sido condenada por falta de prueba, pero no porque sea inocente, por lo tanto, para mí no es sinónimo. Ahí tuvimos entonces un resumen de lo que fueron estas respuestas de Danco Yacar, Patricio Cornejo y el abogado Alejandro Guzmán a conceptos y definiciones del derecho. El origen, dónde surgieron las leyes. Después, una de las preguntas y respuestas que nos dio el abogado Patricio Cornejo y que nos llamó mucho la atención, la diferencia entre querella y demanda, demanda y querella. Y la última que estábamos viendo recién,
Una persona absuelta es una persona inocente, era lo que nos respondía el abogado Alejandro Guzmán. Ya estamos llegando al término. Les volvemos a recordar que pueden ingresar a nuestra web para ver esta nota muy interesante sobre los números entre mujeres y hombres, hombres y mujeres en el Poder Judicial. Antes ya de despedirnos, también les recordamos que este proyecto fue financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Llegó la hora de despedirse. Síganos a través de las plataformas y todas las redes sociales de radiotemuco.com, un medio completamente independiente. Mi nombre es Adolfo Vázquez y ya será hasta la próxima. Recuerden también, ya estamos a partir de este 2023 también en Spotify. Y así como les decía, llegó la hora de despedirse y hasta aquí será. Conceptos y definiciones del derecho concluye en este instante. Será hasta la próxima. Chao, chao.